Bien, vamos hermano a ir a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13 y 14. Dios bendiga a los hermanos que están en esta noche, orando por los que no están, por los que, como ya decía nuestra pastora, están fuera de la ciudad, por razones de viaje están fuera. Este es el periodo en que empieza, ¿no es cierto?, a circular la iglesia, ¿no es cierto? Algunos salen, los que están fuera llegan y otros vuelven a salir así, en el periodo de verano. Pero los que estamos para bendecir el nombre del Señor. Amén. Y tenemos que ser fieles entonces a Dios y a todos los servicios de la casa del Señor. Bien, primera de Samuel, capítulo 13, verso 13 y verso 14. La palabra del Señor dice así: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Palabra del Señor. Pueden, hermanos, tomar su asiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, en la escuela bíblica, hermanos, hemos venido estudiando ya varios domingos una serie, hermanos, de lecciones sobre Primera de Samuel, sobre este primer libro de Samuel. Y en esta noche, en esta tarde, hermano, pues estaba ahí en una disyuntiva que poder compartir con ustedes, pero Dios puso esto en mi corazón: hablar, hermanos, acerca, ¿no es cierto?, de buscar a Dios, o más bien a quien Dios busca, a quien Dios busca. Y 1 Samuel 13, versos 13 y 14, nos dice que Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. La palabra de Dios, hermano, contiene lo que es la voluntad de Dios para la humanidad. En ella nosotros encontramos lo que es el plan de salvación del Señor a lo largo de las diferentes dispensaciones, hermano, que hemos vivido. Dios ha proveído la manera definitiva de acercarnos a Él para que estemos siempre nosotros a su lado. Esa es la voluntad del Señor. Pero nuestro Dios ciertamente no obliga a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. Tú y yo tenemos un libre albedrío para venir a Dios si queremos o no. Pero tenemos nosotros la advertencia, hermanos, de que solamente por Jesucristo podemos nosotros obtener la vida eterna. Y que la paga del pecado, como dice la Escritura, es muerte. Por eso, hermano, de que Dios nos busca. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dios nos busca para que conozcamos la verdad
y para que le sirvamos. De esta manera podremos obtener el regalo que Dios ha preparado para su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero Dios, hermano, hay algo que Él no tolera, y lo que hemos venido estudiando durante todos estos domingos, que es la desobediencia. Un ejemplo de la consecuencia de la desobediencia de un hombre la encontramos, hermanos, en este primer libro de Samuel, la historia del rey Saúl. Nos deja ver de que Dios nos busca, pero el Señor lo que mira, hermanos, en una persona es su corazón. ¿Recuerda usted, hermano, cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para poder, hermano, ungir al nuevo rey, para poder llamar al nuevo rey? Pasaron los hijos de Isaí, pero sin embargo Dios dijo: este no, este no, este no, este tampoco. Tenían sus cualidades, eran altos, fortachones, tal vez de buen parecer, pero Dios no miraba el físico. Dios no miraba, ¿no es cierto?, el cascarón de afuera. Dios estaba mirando el corazón. Por eso es que cuando mandan a llamar a David, el menor de la casa de Isaí, que estaba, dice, allá en el campo cuidando las ovejas, tal vez no había mucha perspectiva, ¿no es cierto?, para David. Pero sin embargo, cuando entra David, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel y le dijo: ese es mi ungido, porque yo miro el corazón. Y el corazón de David estaba aceptable a los ojos de Dios. Que Dios nos bendiga. El pueblo de Israel, hermano, era librado de sus enemigos por medio de paladines que levantaba el Señor para rescatar a su pueblo de la opresión enemiga. Y estos personajes eran conocidos como los jueces. Así Dios libraba a su pueblo. Pero ellos hicieron un pedido al Señor. Israel hizo un pedido a Dios. Ellos miraron las demás naciones, miraron los demás pueblos, miraron los otros países, y ellos querían tener un rey como las otras naciones. Ellos tenían al mejor rey, tenían, ¿no es cierto?, al mejor de los mejores, que era Dios. Dios lo guiaba, Dios lo orientaba, Dios era con ellos. Pero ahora ellos ya no querían a Dios gobernando sobre ellos, sino que querían un rey como las demás naciones. Y de aquí, hermanos, cuando piden un rey, comienzan las desgracias para el pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios? Y el Señor dice que le concede la petición, y es por eso que el profeta Samuel va y unge a Saúl por rey. El profeta Samuel sigue las indicaciones de Dios. Aunque era la voluntad del pueblo el tener rey, fue por voluntad de Dios escoger a Saúl. No fue, hermano, ungido por voluntad humana, sino que fue ungido por indicaciones de Dios que le dio específicamente a Samuel. Dios busca personas que estén dispuestas a servir en su obra. Y en esta hora, hermano, de la tarde, la gran pregunta para nosotros hoy: ¿estamos dispuestos nosotros a servir en la obra de Dios? Dios está buscando personas para que puedan servir en su obra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El hecho de que estas palabras vengan hoy ante ti significan algo. Debemos escuchar el llamado de Dios que nos hace y obedecer al llamado. Ahí está la clave de todo: el obedecer al llamado. Cuando nosotros obedecimos, hermano, entonces encontramos la bendición. Pero cuando nosotros desobedecimos, hermano, entonces encontramos maldición y desgracia a nuestra vida. Debemos escuchar el llamado de Dios, ese llamado que Dios nos hace, y obedecerlo. Dios, hermano, nos dice en su palabra de que nosotros somos un pueblo escogido. Amén. Somos un pueblo escogido por Dios para su servicio. Somos un pueblo escogido para llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra.
Pero encontramos, hermano, en la palabra del Señor de que tiempo después de haber elegido rey sobre Israel, Dios desechó a Saúl. Y lo desechó, hermano, a causa de la desobediencia. La desobediencia a los mandatos de Dios. Saúl no tuvo mandamientos pocos claros, sino instrucciones claras, instrucciones precisas de lo que él debía hacer. Pero Saúl dice que hizo como bien le pareció a él, no como Dios le había instruido, sino como a él le pareció. Dios le dijo que destruyera todo lo de Amalek, que no dejara nada. Pero sin embargo Saúl hizo lo que a él mejor le pareció y fue más misericordioso con Dios y desobedeció al mandato de Dios. Esa fue la causa por la que Dios desechó a Saúl. Lo que Dios pide de sus hijos, hermanos, iglesia, es obediencia. Aunque esta nos lleve a tener el mundo entero en nuestra contra, es nuestro deber permanecer fieles a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia es adoración para Dios. Con la obediencia estamos diciendo de que Él es lo más importante para nosotros. Con mi obediencia estoy diciendo de que Él es más importante para mi vida. Estamos diciendo que todo lo demás está sujeto a la voluntad de nuestro Creador. Si obedecemos, le estamos sirviendo. Si obedecemos, le estamos adorando. Si desobedecemos, le estamos rechazando. Por lo tanto, Él también no desechará de su presencia. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Los mandamientos de Dios, dice la palabra, de que no son gravosos, sino que son fáciles de tomar si amamos de todo corazón a Dios. Encontramos la historia de un hombre en la Biblia llamado Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Un hombre, ¿no es cierto?, que fue considerado amigo de Dios. Pero en una ocasión dice que Dios viene y le pide a su primogénito, a su único hijo, el hijo de la promesa, que era Isaac. Ya estaba Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios le había prometido, sino que fue el hijo que ellos quisieron tener por su voluntad. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y Dios viene a Abraham y le dice: dame a tu único hijo, a Isaac. Y Abraham, hermano, tenía que llevarlo a un lugar y tenía que sacrificarlo, porque eso era lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora nosotros tenemos que recordar de que Dios no admitía sacrificios humanos, pero Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac. ¿Cómo es esto? Conocemos la historia que Abraham, hermanos, obedeció al mandato de Dios. Tomó, ¿no es cierto?, los animales, los cargó con los víveres necesarios, tomó a sus mayordomos, a sus empleados, tomó a su hijo, que ya era grande, aproximadamente era un adolescente, unos 15 años, 16 años, no era un niño, ya era un joven, y lo toma, hermano, y se van hasta Moriab. Y cuando llegan a los pies del monte, aquí, hermano, Abraham, que era el padre de la fe, actúa con fe y le dice a su siervo: yo y el muchacho iremos, subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Dios le había pedido que sacrificara a Isaac. Abraham sabía que llegando arriba tenía que degollar a Isaac, pero sin embargo él utiliza la fe. Le dice: vamos a subir con el muchacho, vamos a adorar a Dios arriba en el monte, pero vamos a retornar a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Abraham, hermano, está a punto de colocar su mano sobre su hijo, viene la voz de Dios y le dice que se detuviera, porque ahora conocía cuánto Abraham le amaba.
Ciertamente Dios no iba a permitir un sacrificio humano. Ya tenía preparado un carnero entrelazado de los cuernos en un arbusto, el cual sirvió para el holocausto. Pero allí Dios estaba probando el amor y la fe de Abraham. En otra palabra, estaba probando la obediencia. ¿Cuánto alaban a nuestro Dios? Por lo tanto, nuestra obediencia es adoración a Dios. Con la obediencia estamos diciendo que Él es lo más importante para nosotros. ¿Es Dios importante para usted? ¿Es Dios realmente importante para usted? El mandamiento de Dios es puro, es de alegrarnos cuando Dios nos encomienda una tarea, nos llena de gozo al saber que Dios ha puesto su mirada en nosotros, que estamos contribuyendo, hermano, a la obra de Dios en esta tierra para la salvación de las almas. Si obedecer a Dios nos lleva a la vida eterna y desobedecerla nos conduce a la perdición, debemos escoger el ser hijos obedientes. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Que Dios nos bendiga. Es un placer, hermano, ser útil en la labor de Dios en esta tierra, porque en Dios podemos hacer proeza por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Pero mire, la desobediencia a sus mandamientos nos llevan a la perdición. En el principio, lo que Adán y Eva hicieron fue desobedecer a Dios. Dios le dijo: ustedes tienen de todo, acá pueden hacer y deshacer, pueden comer de todos los frutos que hay en este lugar, pero no pueden acercarse a ese árbol. No pueden tomar del fruto de ese árbol. Era lo único que no podían hacer. Lo demás todo Dios se lo había permitido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios descendía, caminaba con ellos, conversaba con ellos, había una comunión con ellos. Ellos tenían que ser obedientes de no tomar del fruto de ese árbol. No dice la Biblia cuál era el fruto, no lo menciona. La Iglesia Católica le puso que era la manzana, que por eso es que el hombre comió y quedó con este huesito acá, porque le quedó el cuesquito de la manzana. Pero eso es un error, porque la palabra de Dios no dice cuál era el fruto, solo dice que no podían comer del fruto del árbol. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en el principio, hermano, ellos desobedecieron a Dios. Y esto es lo que el enemigo buscó, porque no es más relevante la desobediencia que el acto mismo. Hubieran podido ser otra acción que ellos pudieran haber tomado, pero Dios castigó la desobediencia de ellos. Mire, por desobedecer fueron expulsados del paraíso, fueron echados fuera y tuvieron ahora que trabajar la tierra con el sudor de su frente, ¿no es cierto?, poder comer el pan. La mujer con dolores iba a tener sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando en el paraíso lo tenían todo. Pero por una desobediencia, hermanos, fueron expulsados, hermanos, y por la desobediencia entró la maldad, entró el pecado a este mundo. Este mundo en el cual vivimos no era el mundo que Dios creó. Era distinto, era diferente. Pero por la desobediencia hoy el mundo está como está. Que Dios nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. También Saúl, el Señor, hermano, le había dado un mandato, pero fue desobedeciendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios había sido dada al rey para que fuese cumplida, pero Saúl decidió hacer lo que a él le pareció correcto. No tomó en cuenta Saúl la palabra de Dios, hizo su propia voluntad, por eso Dios lo desechó como rey de Israel. A pesar que estaba ungido por Dios, pero aquí hay algo importante. Puede estar ungido por Dios, puede haber sido llamado por Dios, puede haber sido puesto por Dios, pero algo que Dios no tolera, aunque haya sido ungido, llamado y colocado en un lugar por Dios, es el pecado. Si aquel hombre llamado, ungido por Dios y puesto en el lugar por Dios, desobedeció y pecó, Dios lo saca. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que seamos desobedientes a su palabra.
sino que podamos cumplir a cabalidad lo que Dios nos dice. Dios se goza cuando, a pesar de las dificultades que pueda significar, tú y yo somos obedientes a su palabra, porque todo pasará, todo se acabará, pero la palabra de Dios dice que permanecerá para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. La desobediencia, iglesia, nos lleva lejos de Dios. Lo que a todos nosotros nos conviene hoy es ser obediente a su palabra, y es hacer todo cuanto Él nos mande. Para permanecer en Cristo, para permanecer en Dios, para poder, hermano, permanecer apegado a Él, tenemos que ser obedientes. Porque si somos desobedientes, hermano, seremos desechados por no cumplir lo que Dios nos manda. Por eso que está la búsqueda de Dios. Por eso Dios busca personas que sean obedientes. El profeta Samuel le dijo a Saúl lo que había conseguido con su desobediencia. Dios lo desechó como rey, y en lugar de afirmarlo en el trono para siempre, lo sacó del reinado. El apartarse de Dios, hermano, tiene consecuencias en esta tierra y también en el cielo. Pero lo más importante, hermano, de las consecuencias terrenales es la consecuencia en la eternidad. Porque todo aquel que se aparta, todo aquel que desobedece, hermano, en esta tierra, está en pecado delante de Dios y no entrará a la vida eterna. ¿Cuánto alaban el nombre de nuestro Dios? Pero el ser obediente tiene también sus consecuencias en la eternidad. Porque la obediencia a Dios, el permanecer en obediencia, el permanecer en su voluntad, aleluya, entonces nos llevará con Dios y estaremos, dice, para siempre con Él. ¿Cuántos quieren estar para siempre con Cristo? Entonces Dios busca personas obedientes. ¿Hay obedientes en este lugar? Dios no está buscando, hermano, para que nosotros le sirvamos, para que le obedezcamos en todas las cosas y para que le sirvamos con amor. Porque todo servicio que hacemos para Él tiene que ser con amor. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así lo declaró Jesús, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca corazones que estén entregados a Él, que le sirvan bajo cualquier circunstancia, con todo el amor y con todas sus fuerzas. No busca el Señor corazones a medias, que sirvan al mundo y que intenten después servirle a Él, que estén con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. No, sino que Él busca corazones que estén entregados verdaderamente a Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A esto es que Dios recibe. A esto es que Dios capacita para toda buena obra. A esto es a quienes Dios le permite ver maravillas hechas a través de ellos, porque sabe que no se quedarán con la gloria que solo le pertenece a Dios. Dios busca corazones y debemos procurar que el nuestro esté preparado para servir al amado de nuestra alma. Un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto anhelamos el pasar un tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto realmente anhelamos pasar un tiempo a solas con nuestro Creador? Cuando nosotros pasamos un tiempo a solas con Dios, nos gozamos en nuestro espíritu, nos gozamos en nuestra alma. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy estaba de madrugada, estaba orando y estaba buscando el rostro del Señor y comencé, hermano, a alabar, y mi espíritu comenzó a llenarse y comenzaron a correr lágrimas por mi mejilla porque podía sentir la presencia de Dios en mi vida. Tenemos que anhelar pasar tiempo a solas con Dios. Nos gozamos, hermano, estudiando su palabra. Sentimos el gozo de servir a Dios en su obra, de hacer algo para Él. Esa muestra, hermano, que tenemos un corazón dispuesto para el Señor. Nuestro corazón se llena de gozo al adorarle. Nuestro corazón se llena de gratitud al servirle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque Dios ha sido bueno. ¿No ha sido bueno Dios con usted?
¿Ha sido bueno Dios con usted? Dios ha sido bueno todo el tiempo. Nosotros somos los malos, pero Dios ha sido bueno todo el tiempo y ha sido fiel todo el tiempo con nosotros. Alabamos a nuestro Dios en esta hora, bendecimos su santo nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque todo, hermano, ha cambiado hoy. Ha cambiado, hermano, en nuestra eternidad. Y merece que nos postremos delante de Él de día y de noche. Porque Él ha venido a nuestra vida. Ha cambiado nuestro lamento en gozo. Aleluya, sea el nombre de nuestro Dios. Él ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Y ha cambiado la eternidad para nosotros. Una eternidad, aleluya, que era, hermano, perdición. Dios la cambió en una salvación eterna. Por eso que en cada pensamiento, en cada acción, en cada petición ante Dios, primero tiene que estar la voluntad de Dios y después todo lo demás, porque queremos primero agradar a Dios, queremos primero obedecer a Dios, queremos primero amar a Dios con todo nuestro corazón. Él es el Dios de toda gloria y Él merece todo el honor, hermano, de nuestra vida. Por toda la eternidad estaremos adorando. Mientras tanto, lo hacemos aquí en esta tierra. Venimos a este lugar convertidos en adoradores. Esos adoradores que Dios busca. Dios no está buscando cualquier persona. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nuestro deseo de nuestro corazón esté siempre listo, hermano, para que Él se agrade de nosotros. Que nuestro corazón esté siempre alineado al corazón de Dios, para que cuando los ojos de Jehová se posen en esta tierra, pueda encontrar en usted un adorador, pueda encontrar en usted una adoradora, pueda encontrar un hijo, una hija obediente, que esté haciendo la voluntad de aquel que un día lo llamó. Dios busca verdaderos adoradores, alguien que estaba dispuesto a obedecerlo a Él por sobre todas las cosas. Es por eso que Dios vino, aleluya, y escogió a David, pues miraba gigantes y no temía. Antes era fiel a Dios, veía ejército y seguía adelante, pues sabía de que Dios estaba con él y no podía ser derrotado. Se enfrentó a Goliat sin tener entrenamiento militar, sin tener, aleluya, un armamento militar, sin tener nada de esas cosas, solo con una honda y con piedra, porque tenía su confianza puesta en Dios y sabía que Dios lo iba a respaldar. La desobediencia nos aleja del Señor. Por lo tanto, debemos ser personas con un corazón dispuesto a obedecer a Dios en todas las cosas. Así como David no le importaba, hermano, enfrentar a un gigante. Así como David, cuando el ejército de Israel estaba, ¿no es cierto?, ahí amedrentado, y él dijo: ¿quién es este fanfarrón que viene a insultar a los escuadrones del Dios de Israel? Yo lo voy a matar, dijo David. Yo lo voy a hacer. Había un ejército completo de soldados que le temían a un hombre, pero David sabía que detrás de él y delante de él estaba el Dios Todopoderoso. Por eso que Dios está buscando corazones, que el nuestro esté dispuesto a obedecer a Dios. Así como David no le importó enfrentar gigantes, así no debe importarnos la circunstancia, solo estar tomados de la mano del Señor. La Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nosotros tenemos a alguien que pelea nuestras batallas. Tenemos al poderoso de Israel. Tenemos al Dios grande y todopoderoso. Él es nuestra roca eterna. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra torre fuerte. Él es el Dios todopoderoso. Que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerle en esta hora, a ser fiel, a ser verdadero adorador. Que todo nuestro corazón esté entregado al Dios del cielo. Que hagamos su voluntad con gozo, con alegría de estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han venido con gozo en esta tarde? ¿Cuántos han llegado con alegría a este lugar? Porque estamos sirviendo al Dios que un día nos rescató,
al Dios que un día nos sacó del pozo cenagoso, aquel que nos sacó de la oscuridad, aquel que rescató de la droga, aquel que lo rescató del vicio, aquel donde nadie daba un peso por su vida, pero allí apareció Dios, lo sacó, lo abrazó, aleluya, lo amó, le puso un traje, anillo en su dedo y lo hizo hijo de Él. Por lo tanto, tenemos que venir a servirle con alegría, a servirle con gratitud de corazón, a servirle con regocijo en nuestra alma, entregar todo nuestro corazón delante de aquel que se lo merece. Y este es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay satisfacción más grande que ser considerados por Dios como verdaderos adoradores. Amén. Y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si tenemos eso, lo tenemos todo y no tenemos ninguna necesidad de nada de esta tierra. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto están alegres en esta noche? ¿Cuánto tienen regocijo en su corazón? ¿Cuánto han venido a alabar a Dios, hermano, en esta hora? ¿Cuánto tienen un corazón agradecido en esta hora? Porque Dios ha sido bueno con usted. Póngase de pie, hermano, vamos a adorar al Señor. Él está mirando corazones que sean verdaderos adoradores, que sean adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.